Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a Seguimos Educando. Espero que los esté tratando bien este jueves. Acá estamos, para hacerle el aguante a la comunidad educativa, ya lo sabés, para mantener vivo el conocimiento, no para reemplazar a la escuela, porque no podemos ni queremos reemplazar a la escuela. La estamos esperando el día que nos volvamos a encontrar en un aula, pero mientras tanto, ¿por qué no mantener vivo este vínculo entre vos y el conocimiento, entre vos, alumno, y los profes que están ahí haciendo un aguante bárbaro a través de un montón de métodos y sistemas nuevos de comunicación a distancia con los que están dando clases? Bueno, apóyense también en este programa, que para eso estamos, para ustedes. Para todo el país, además, norte, sur, este y oeste, toda la Argentina aprendiendo a través de Seguimos Educando. Acá estamos y vamos a seguir estando. Y acordate que para cuidarnos del coronavirus, de esta situación que nos tiene en casa, guardados y protegidos, hay un montón de cosas que hay que hacer. Hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, ya lo sabés, un ratito largo, cántate alguna canción o espérate unos segundos, así puede actuar bien el lavado de manos. Además, trata de no tocarte la nariz, los ojos, la boca, hay que tocarse lo menos posible la cara. Si vas a estornudar o toser, hacelo acá, en el pliegue interior del codo, ¿sí? Ventila los ambientes, hay que abrir las ventanas, aunque haga frío, sí, un ratito cambiás el aire y después volvés a cerrar para estar calentito. Desinfectar los objetos que usás con frecuencia. Si muchas veces tenés en la mano, te das cuenta, el teléfono, el control remoto, bueno, todo lo que habitualmente toques, mantenelo desinfectado. Es importante, las manijas de las puertas, ¿eh? Si tenés tos, fiebre o dificultad para respirar, llama desde la ciudad de Buenos Aires al 107, desde el Gran Buenos Aires al 148 y a nivel nacional al 0800-222-1002. Es muy importante que nos cuidemos entre todos y todas. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué les parece si empezamos la clase? Ya estamos con Mica, de Lengua y Literatura. ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo estás? Hola, Ángela. Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Bueno, qué suerte. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy vamos a seguir trabajando con el realismo, pero lo que vamos a ver en la clase de hoy van a ser las transformaciones del realismo a lo largo de la historia, y vamos a también ver, que es uno de nuestros objetivos, es reconocer las características, las influencias del realismo en los lenguajes artísticos. Por un lado el arte plástico y por otro lado el cine. Y también vamos a ver cómo se da el realismo en la literatura contemporánea, es decir, en la actualidad. Qué lindo, arte, arte, arte. ¿Hacemos un breve repaso de cómo llegamos hasta acá? Sí, obvio. Mira, primero me voy a adelantar que voy a dividir el pizarrón así en 4. Muy bien. Porque vamos a trabajar con 4 temas. Bien. Entonces, acá pongo al realismo literario como el movimiento, ¿sí?, que vimos la clase pasada, que aparece en Europa, mediados del siglo XIX, y que es un movimiento cultural y literario, sí, lo pongo acá como para que lo tengamos en cuenta, que es un movimiento, que lo que hace es romper con los lineamientos estéticos del romanticismo. ¿Eso qué quiere decir? Que el romanticismo tenía una manera de pensar a la literatura, al arte y a la cultura, y el realismo cambia. ¿Qué es lo que sucede? Pone en centro la realidad inmediata de los autores y su vínculo con la ficción. Es decir, los autores van a pensar cómo sus obras, a través de las novelas y los cuentos, pueden funcionar como testimonios de esa realidad, de ese contexto histórico que estamos viviendo, que es en Europa del siglo XIX. Bueno, enseguida vamos a seguir avanzando, pero antes, para fijar bien los temas, ¿qué les parece si vemos un material sobre realismo literario? ¿Quieren? Vamos. ¿Qué es el realismo? Muchos escritores, a lo largo de la historia literaria, manifestaron su preocupación por reflejar el mundo real, que sus novelas fueran capaces de mostrar los problemas sociales, políticos y económicos que tenían lugar en la sociedad.
Como resultado de estas preocupaciones surgió el naturalismo y después el realismo. Las novelas del realismo, por supuesto, son ficciones, pero sus personajes y situaciones intentan copiar la lógica del mundo real y cotidiano. Para ello, los escritores realistas deben documentarse, recabar datos, estudiar, por ejemplo, las características geográficas de un lugar o el modo de hablar de las personas de una región. Así, el mundo de la novela puede mostrarse fidedigno a la realidad. Entonces, la novela realista es producto de un cuidado plan racionalista. El novelista se transforma en un observador de la realidad. Casi siempre en ese tipo de novelas se utiliza un narrador omnisciente, en tercera persona, que le acerca al lector el mundo ficcional desde un punto de vista objetivo e impersonal. Para cerrar, el día siguiente fue fúnebre para Emma. Todo le parecía envuelto en una atmósfera negra que flotaba confusamente sobre el exterior de las cosas. Así se inicia el capítulo 7 de la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, 1821-1880, escritor francés y excepcional representante del realismo. Aparece Madame Bovary de Flaubert, que ya lo habíamos visto la clase pasada, ¿no? En una trivia. Sí, una novela súper interesante y que recomendamos leer. Si te parece, vamos a enumerar las características más importantes del realismo literario. Dale. Vamos a hacer 4 puntitos. Dale. La primera de ellas tiene que ver con lo que dije hace un ratito, que es con la realidad. ¿Sí? El realismo lo que se propone es dar cuenta de la realidad en su totalidad. Esa realidad inmediata ya no son paisajes o culturas exóticas y lejanas, sino que tiene que ver con lo que el autor puede ver, puede escuchar. ¿Sí? Por eso van a aparecer muchos nombres propios de provincias, de ciudades, de personas, ¿no? Todo para poder crear este efecto de lo real. Como dije, ¿cuál va a ser ese tipo de textos? ¿Cuáles son los tipos de textos que se trabajan, sobre todo en el realismo? La novela y el cuento. Habíamos dicho que la novela, por su extensión, lo que nos permite es poder desarrollar a los personajes, desarrollar estos contextos en los que vive. Hay muchísimas descripciones, ¿no? Por lo que en la novela, a través de la extensión, se da cuenta de la realidad. Y el cuento, a través, ¿no?, de una escena, como de un momento, nos deja ver qué es lo que estaba pasando en Europa. Entonces, la novela y el cuento, como los tipos de textos que se van a usar en este movimiento literario. Además, otra característica importante es la del narrador, es decir, ¿quién nos cuenta esta historia? Sí. Dijimos que el narrador característico de este movimiento literario es el narrador omnisciente en tercera persona, que es ese narrador que lo ve y lo sabe todo, y que a su vez, como los verbos, ¿no?, la estructura que se crea a partir de este narrador, lo que hace es alejar, ¿no?, como que se genera un efecto impersonal. Se aleja el autor de lo que se está contando por medio de este tipo de narrador, que es el de tercera persona. Y por último, los personajes. ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué personajes aparecen? Muy bien, los personajes que aparecen suelen ser campesinos, suelen ser niños, trabajadores y también la burguesía, que en este contexto histórico está ascendiendo. Lo que es importante y que hay que tener en cuenta es que estos personajes son un tipo social. Es decir, que más allá del nombre que tenga ese personaje, lo que está demostrando, por ejemplo, si aparece un campesino, más allá de que ese campesino se llame Juan, está dando cuenta de la situación de todos los campesinos que están viviendo en ese contexto. Esto para tener en cuenta cuáles son las características del realismo. Bueno, para fijarlas bien, las vamos a ver por escrito, ¿eh? Las características del realismo, de este estilo que estamos estudiando, de la estética realista son: realidad, refleja y da cuenta de los problemas económicos, sociales y políticos. Tipo de texto, la novela y el cuento. Narrador, generalmente omnisciente en tercera persona, para contar el relato de la manera más objetiva e imparcial posible. Personajes y escenarios son lugares comunes observados por el escritor. Bien, entonces quedó claro que ese narrador omnisciente, por ejemplo, una persona que ve todo ajeno a la escena. Claro, ve y sabe todo, pero no participa de la historia. Es importante, acá voy a nombrar a otro movimiento literario que ya lo vimos en la clase pasada, que es el naturalismo. Este es un movimiento que se da unos años, como cuando el realismo aparece en Europa, se da en diferentes países y no se da en todos lados al mismo momento. Lo mismo sucede con el naturalismo, es a posterior del realismo.
y lo que hace es profundizar esta mirada objetiva y científica de la realidad, hacer una mirada crítica, demostrar a través de las obras cuáles son los males que vive la sociedad y sobre todo se va a enfocar en los sectores populares o en las clases sociales más bajas para poder dar cuenta de eso. Pero al igual que el realismo, rompe con el romanticismo. Entonces tenemos el realismo y el naturalismo que profundiza la mirada crítica y científica sobre la realidad. Perfecto. Bueno, y aquí hablamos de literatura, de novelas y cuentos. ¿En qué otros ámbitos podemos encontrar el realismo? Bueno, vamos a verlo en el arte plástico. Sí. Y además lo vamos a ver en el cine, que son otros dos lenguajes donde el realismo va a tener sus influencias, y más adelante vamos a llegar a la literatura contemporánea. ¿Cómo es el realismo hoy? ¿Cómo es el realismo hoy? Sí, ¿qué decimos cuando decimos que hoy es un texto realista, ¿no? Claro. Para ver la diferencia con el movimiento literario. Claro, que es del siglo XIX, ha pasado el tiempo, han pasado los años, vamos a ver de qué se trata hoy. Bueno, para irnos metiendo en estos temas, mirá qué prolijo va quedando el cuadrito, vamos a hablar de arte plástico, de la influencia del realismo en el arte plástico a través de un gran pintor, artista argentino, Antonio Berni. A ver, mirá el material. Antonio Berni nace en Rosario en 1905. Con 20 años viaja a Europa para estudiar. En París se contacta con artistas y escritores surrealistas como Aragón, Dalí y Buñuel. También conoce la obra de Chirico, pintor italiano quien desarrolla la pintura metafísica. Tanto el surrealismo como la figuración metafísica de Chirico se funden de manera singular en la obra de Berni. A comienzos de los años 30, da un giro hacia el compromiso revolucionario. Berni, por su lado, refleja en sus cuadros la realidad nacional. La desocupación, el movimiento obrero y los sectores populares son las nuevas representaciones temáticas en su obra. Explora una realidad que finalmente lo invade. Su actividad fotográfica en colaboración con el periodista Rodolfo Puiggrós se convierte en una fuente de inspiración para los personajes de varias de sus obras, como Manifestación, Desocupados y Chacareros. Las tres obras tienen en común el tratamiento sintético y monumental de las figuras. Los materiales y el modo de representación elegidos refuerzan el significado de las imágenes. Son obras que reclaman la jerarquía del mural. Se cruzan en ellas la pintura metafísica y la tradición del muralismo del pasado renacentista. Este giro de Berni hacia una pintura social está marcado por un encuentro que impactó notoriamente en su carrera. Sin embargo, Berni redefine su propuesta y anuncia, primero con sus grandes pinturas y luego en la revista Forma de 1936, un nuevo realismo. Dice: el nuevo realismo no es una simple retórica o declamación sin fondo ni objetividad. Es un espejo sugestivo de la gran realidad espiritual, social, política y económica de nuestro siglo. Berni propone un camino diferente de aquel que glorifica la revolución. Busca que su obra participe del debate social y promueva el cambio. No quiere ofrecer modelos, sino mostrar una perspectiva crítica de la realidad en que se vive.
Qué interesante, Mica, en este contexto la técnica de collage, porque más realismo que pegar cositas de la realidad no hay. Exactamente, ¿no? Me parece importante ya en nuestra parte de este cuadro, Sí. primero nombrarlo a Berni, que es el autor con el que vamos a estar trabajando para pensar el realismo, y como vos dijiste, el collage, ¿no? Y un collage particular, porque ¿qué va a usar? Va a usar plásticos, va a usar papeles, va a usar juguetes, va a usar latas, es decir, todo lo que encuentre lo va a llevar a sus obras para poder dar cuenta de esa realidad que quiere reflejar, ¿no? Porque me parece súper importante tener en cuenta que el contexto histórico de producción que abarca la obra de Berni es en 1930 en Argentina, un poco más amplia también, ¿no? Pero para que tengamos esta fecha, que es un contexto que nosotras ya trabajamos cuando hablamos de Roberto Art, que Sí. veíamos cómo a través de la literatura aparecían estos personajes y este contexto de crisis era reflejado en las novelas. Entonces, es importante pensar que Berni está inmerso en ese mismo contexto social, histórico y político para que veamos también cómo, de cierta manera, este contexto influye en las obras. Y no es lo Claro. único, no es que los condiciona directamente, pero vamos a ver que la realidad está, no se puede negar. Entonces, Berni, a través del collage, va a hacer una serie de obras de un personaje que se llama Juanito Laguna, que es el personaje que podemos ver acá. Esta obra se llama Juanito aprende a leer y vemos que el tipo de personaje, ¿no?, que aparece, los personajes que se van a retratar, son personajes de sectores populares, sectores muy empobrecidos, sectores de trabajadores. Acá vemos que Juanito Laguna es un personaje, es un chico que vive en una villa de emergencia, que sueña con ser astronauta, con llegar al espacio, pero que trabaja recolectando basura. Se convirtió en un personaje muy importante porque además refleja una realidad que atraviesan un montón de niños. Y acá, en este collage, podemos ver cómo usa todos esos elementos, ¿no?, las latas, los papeles, para poder crear este contexto en el que está inmerso un personaje. Claro, que a la vez está rodeado de basura. Sí. Entonces le viene bien esta recolección de materiales. Sí, me parece lo lindo de pensar cómo la basura tiene una resignificación, ¿no?, en estos cuadros, cómo algo que pasa a ser desechable, Berni lo toma Claro. para construir el contexto de su personaje. Porque Juanito lo toma para sobrevivir a la vez. Para Exactamente. Juanito es un medio de supervivencia, no es basura. Exactamente. Y me parece importante para pensar cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que aparece del realismo literario? Me parece que pensemos en esta cuestión de los artistas de tensionar entre la realidad y la ficción. Es decir, ver qué pueden dar cuenta de la realidad y a través de una mirada crítica, una mirada de denuncia que podemos ver en las obras de Berni, ¿sí? Sí, ahí en Manifestación, que es tal vez la más conocida de Berni, se ve, por ejemplo, bueno, es una manifestación, se ve pan y trabajo, hasta por escrito deja asentado qué es lo que se reclamaba, ¿no? Exactamente. Hablando de realismo y de objetividad. Y bueno, vemos que los rostros, la mayoría están, ninguno sonríe, o sea, son rostros cansados, agobiados. Hay por ahí una niña, hay mujeres, hay hombres mayores. Es como que también demuestra que era en cualquier edad la Exactamente. problemática, que había mucha... o sea, mucho sufrimiento por parte de los trabajadores porque es lo que refleja el cuadro, ¿no?, en esta manifestación. Exactamente. Cuando pensamos en este contexto, hay una realidad de crisis. Sí. ¿Sí? Entonces, eso atraviesa a los personajes y los autores toman una decisión, porque no es una mirada ingenua, no son cuadros ingenuos, sino que a través del arte están haciendo una crítica de la sociedad, están dando cuenta de lo que están viviendo y sobre todo me parece importante también destacar los sectores que pasan a ser reflejados, ¿no? ¿Cuáles son estas representaciones temáticas? Los personajes, por un lado, los niños y los sectores populares y trabajadores. Entonces, los sectores populares, los trabajadores y los niños, ¿no? Que es interesante ver cómo también en las novelas que habíamos visto del realismo, cuando la clase pasada nombrábamos la obra de Charles Dickens o cuando leíamos ese fragmento del cuento, cómo los niños toman una participación, ¿no? También dan cuenta de la realidad y de la crueldad que tienen que vivir. ¿No? Entonces pensemos cómo la realidad
en el arte plástico, a través del arte, está presente, cómo es esa realidad inmediata que cambia, porque ahora ya estamos en Argentina y en 1930, pero que siempre se está haciendo desde una mirada crítica en el caso de la obra de Berni. Bueno, muy bien. ¿Y qué les parece si ya nos metemos en este cuadrante del pizarrón, en el cine? Vamos a ver un poco de qué manera el realismo se encontró con el cine. A ver. ¿Y el realismo en el cine? Mirá arriba. Está Paula Félix Didier, que es una historiadora. ¿Por qué no hablas con ella? Está bien. Paula, quería preguntarte acerca del realismo en el cine. Hola, ¿qué haces? Sí, claro, pero ¿por qué no subís? Está bien, está bien. Whisky. Gracias. Te preguntaba recién sobre el realismo en el cine. ¿Qué nos podés contar? Bueno, mira, el realismo y el cine se encontraron desde el principio, porque ya cuando las primeras películas fueron películas que podríamos considerar realistas, porque ponían la cámara en la calle y filmaban lo que sucedía alrededor. Pero en realidad hubo un movimiento cinematográfico muy importante, que algunos lo conocen, otros no, se llama el neorrealismo italiano. Ocurrió en Italia en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los movimientos cinematográficos más importantes de toda la historia del cine. Lo que hicieron fue, cuando terminó la guerra, Italia perdió la guerra y quedó en una situación económica muy complicada, y no había plata para hacer películas y los estudios estaban cerrados, sacaron la cámara a la calle y empezaron a filmar con lo que tenían en decorados naturales. Iban en las calles de Roma, por ejemplo, una película muy famosa que es Roma, Ciudad Abierta, salieron a filmar la ciudad de Roma destruida. Filmaban con actores no profesionales, no usaban maquillaje para los actores. Es decir, trataron de encontrar una estética realista, trataron de que la cámara tomara lo más cercano a la realidad posible. El cine nunca es del todo realista, el arte nunca es del todo realista, pero en algún sentido trataron de reflejar la realidad italiana de posguerra, una realidad muy dura. ¿Y la influencia del neorrealismo en el cine argentino? Bueno, mira, tuvo una influencia muy larga que llega hasta el día de hoy, pero en principio una influencia directa porque uno de los guionistas principales del neorrealismo, que se llamaba Cesare Sabatini, y para muchos la persona que pensó al neorrealismo para el cine, fue profesor, incluso estuvo en Argentina, y fue profesor de algunos directores que después van a ser muy importantes. El más importante de todos es un director que es un señor de una barba muy larga, que se llama Fernando Birri, y que hizo una película muy famosa que se llama Los Inundados, sobre los inundados de la provincia de Santa Fe. Y viniendo ya un poco más hacia ahora, hay algo que se llama, algunos críticos llaman el nuevo cine argentino, que es el movimiento de estos últimos cineastas más jóvenes. Algunos lo ubican desde el año 1995 más o menos para acá. Fundamentalmente te puedo nombrar a dos, que son los más conocidos. Uno es Pablo Trapero, que hizo una película Mundo Grúa, sobre a él le interesa el mundo del trabajo, el mundo de los sectores populares, y utiliza la estética del neorrealismo tratando de buscar actores que, si bien son actores formados, no es gente sin formación actoral, pero son actores no conocidos, y de alguna manera retoma algunos de los postulados del neorrealismo. Y el otro director es Caetano. Él codirigió con Bruno Estañaro una película que también se podría decir que tiene una influencia importante del realismo y en algún sentido del neorrealismo, que es Pizza Birra Faso. Y Pizza Birra Faso es una película que también utiliza la estética realista para meterse con temas, y aquí por ahí la herencia es mucho más de los temas que del modo de filmar. Pero estos temas que no aparecen o no aparecían habitualmente en el cine. La pobreza, la marginación. Bueno, muchísimas gracias, me tengo que ir. Oh, qué lástima. Bueno, chao. Hasta luego. Bueno, Mica, llegamos al neorrealismo y este momento tan difícil que fue la posguerra, el periodo de entreguerras, ¿no? Y cómo se reflejaba en el cine. Sí, aparece este movimiento artístico puntual. Como dijimos, el realismo literario fue un momento importante en Europa. El neorrealismo italiano dentro del cine también va a tener su lugar, es súper importante. ¿Por qué? Porque como vos dijiste, frente a un contexto de
muy crítico después de la guerra y también de finales de guerra, el cine aparece y sale a mostrar lo que está pasando en la calle, cómo quedó la ciudad, cómo quedó el país después de la guerra. Van a ser historias muy tristes porque se muestra la desocupación, Claro. se muestra la pobreza, pero hay una característica que tienen que los personajes que forman parte de estas películas siguen luchando, ¿no? Siguen resistiendo, y esto lo que suele generar es mucha empatía también con el lector, ¿no? Como ven que espectador, que los personajes la están peleando, ¿no? Esta característica que aparece entonces de otro contexto, ¿no? Veamos cómo van cambiando los contextos en cada lenguaje y en cada momento. Sí, siempre el contexto es crisis, sufrimiento, ¿no? No son momentos felices especialmente. Es eso, sí. No solamente el momento del posguerra, sino también a finales de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Entonces, 1945, a partir de esta fecha podemos empezar a pensar en el cine, acá voy a anotar entonces, del neorrealismo italiano, que tiene sus características particulares, este tipo de cine italiano, que después va a ser retomada en diferentes escuelas. Una de ellas, como dijimos, que es este contexto de posguerra, ¿sí? Y además del contexto de posguerra, me parece importante la producción. ¿Por qué? Porque ahora se deja el estudio y se sale con la cámara a la calle. Se sale a buscar y a mostrar qué es lo que está pasando realmente. O sea, es cómo está la ciudad, cómo está el país. Imagínense el cine que venía de grandes producciones en estudios, con iluminación, con maquillaje, con vestuario, y de pronto salir a la calle. Claro, es todo un cambio. Sí, se deja el vestuario y el maquillaje. Y eso tiene que ver también con los actores que van a aparecer, nuestros personajes que creamos, estos tipos. ¿Quiénes los van a representar? Bueno, actores comunes, ¿sí? Gente no profesional. Claro, gente que no era conocida de ninguna película anterior, ¿no? Sí, o que muchas veces, por ejemplo, no sé, queremos retratar a un diariero. Bueno, no contratamos a alguien que haga de diariero, sino buscamos a alguien que venda diarios para que lo pueda hacer. Claro. Entonces, la estrella de cine, esa idea que teníamos del personaje, cae, y como te decía antes, esta identificación, porque veo que es un personaje que la está pasando mal, pero que la está luchando, y si sobre todo veo que es un actor común, una persona común, genera mucha más empatía en los espectadores. Entonces, esto diferente de la estrella de cine. Claro. Y tenemos varias obras de este tipo de cine, del neorrealismo italiano. Si te parece, voy a hacer algunas recomendaciones. Muy bien. Se inicia en 1945 con Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini. Aparece acá entonces una primera película. Después vamos a ver que hay otros cineastas, Vittorio De Sica, con la película Ladrón de bicicletas, en 1948. Y un último cineasta que recomiendo es Luchino Visconti, con la película La Tierra Tiembla, en 1947, ¿no? Para que veamos estos tres títulos. Y si estamos en casa, la aprovechemos para ir a buscar y ver cómo es el cine en estos momentos. Está buenísimo. ¿Y en Argentina, Mica? Bueno, ¿qué va a pasar con Argentina? El cine, el neorrealismo italiano va a llegar, ¿sí? Acá voy a hacer esta liñita, porque esto es en la parte de Italia. Vamos a encontrarnos en 1961 con una película, Los Inundados. Inundar. Es muy difícil escribir y Gracias, hablar. Ángela, por seguirme. Todos los profes y todas las profes tienen que hacer el esfuerzo de escribir y hablar. De Berry. Sí. En esta película vamos a ver cómo aparecen otra vez los sectores vulnerables. Siempre me parece importante pensar la mirada crítica que se hace desde el realismo y desde estos cineastas y artistas que toman sectores de la sociedad que muchas veces son dejados de lado. Sí, que a veces no tienen voz, ¿no? No hablan ellos por sí mismos. Entonces va el director a buscarlos. Exactamente. Y pensemos cómo se refuerza esto también de que sean actores comunes. Vamos a hablar de otros dos cineastas, de Trapero y Caetano. Sí, más actuales, ¿no? Más actuales, y esto ya tiene que ver con el nuevo cine argentino. ¿Sí? Pensemos, en 1960 aparecen estas películas que siguen la línea del neorrealismo italiano, de salir con la cámara a la calle y ver qué está pasando en la sociedad. Y unos años más
unas décadas más avanzadas, Trapero y Caetano aparecen como representantes del nuevo cine argentino. No solamente hacen películas realistas, ¿sí? Es decir, que ellos siguieron experimentando con otros géneros de pelis y de series, pero muestran también una realidad concreta. Vamos a nombrar acá de Trapero Mundo Grúa, como otra peli para ir a buscar. Recomendada. Otra peli recomendada, sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿estamos en condiciones de ir al recreo? Me parece que sí. Y enseguida seguimos. Tiene que descansar la profe, que nos enseñó mucho. Tenemos que tomar un cafecito. Bueno, en el recreo, ¿qué hacemos? ¿Comemos un sandwichito? Y enseguida seguimos, porque tenemos mucho más para compartir con ustedes. Recreo, no se vayan. Seguimos educando, estamos en clase de lengua y literatura, sí, con la profe Mica, y ya vimos, atención, recordamos que era el realismo literario, vimos el realismo en el arte plástico, vimos el realismo en el cine, y nos queda hablar de la literatura contemporánea y el realismo hoy. ¿Cómo es? ¿En qué se ha transformado? Exactamente. Vamos a remarcar primero que el realismo quería reflejar la realidad en su totalidad. Hoy en día, en la actualidad, los textos contemporáneos ya no tienen esa intención de querer abarcarlo todo, sino que se van a centrar en fragmentos de la vida cotidiana. ¿Sí? Estos fragmentos de la vida cotidiana de personajes comunes, ¿sí? Eso sí, se mantiene el personaje común. Sí, se mantiene el personaje común, se mantiene que sea de una realidad inmediata, pero yo ya no la estoy narrativizando con un objetivo científico de comprobar los males de la sociedad, sino que lo estoy haciendo con... Ojo, que no quiero que parezca que no hay una denuncia o una crítica cuando en la actualidad se construye a partir del realismo, pero ahora nos centramos en esto, ¿no? En ver en la vida de personajes comunes, pueden ser niños, niñas, adolescentes, pero cambia, ya no es el todo, ya no es toda la sociedad, sino que son esos fragmentos, ¿no? Como esas escenas de estos personajes. Súper importante también pensar que el lenguaje sigue teniendo un rol fundamental para dar cuenta de esos personajes, ¿sí? Sus modismos, las palabras que usan, las expresiones, si es un niño, cómo habla un niño, si es un adolescente, qué usa un adolescente, y si es un abuelo, cómo habla un abuelo, ¿no? Para que vayamos teniendo en cuenta cómo se va a ir construyendo el narrador. Y me parece también interesante pensar que si acá decíamos que el narrador en tercera persona era el general, en la literatura contemporánea, esto también depende mucho de cada autora, de cada autor y de su país, pero van a ir cambiando, van a ir jugando con las maneras de narrar, las maneras de contar, desde qué punto de vista se hace, ¿sí? Vamos a tener narradores en primera persona, protagonistas, es decir, va a ir cambiando. Lo importante que me parece tener en cuenta es pensar cómo se hereda, ¿no? Hoy en día en la literatura esa relación entre la realidad y la ficción, ¿no? Tenemos una realidad, bueno, ¿cómo llegamos a ella o qué contamos de ella a través de la ficción? ¿Sí? Para que pensemos no tanto ya en una escuela literaria concreta, sino que es una herencia, un tipo de temática, como tenemos temática de ciencia ficción o policial, claro, o maravilloso, que es hoy presenta un abanico de posibilidades, ¿no? Una temática más sobre la que podemos trabajar. Bien, bárbaro. Y trajiste un ejercicio, ¿no? Para hacer. Sí, porque me encanta leer y que analicemos, así que vamos a leer un fragmento de una novela. Una novela es una novela corta, un poco más extensa que un cuento, más cortita que una novela. No está ahí en el límite, de una escritora argentina, Selva Almada. Vamos a leer un fragmentito. Bueno, leo, ¿no? Sí, empecemos con la lectura. La mañana del domingo se alborotó con la noticia. Cerca del amanecer, en las Cuatro Bocas, se mató el buey Martén a la vuelta de un baile. Las Bocas del Diablo, o el Cruce de la Muerte, como empezábamos a llamarle al lugar, 2 por 3 se llevaba a alguien. Todos lo conocíamos al buey. Vivía cerca de lo de la abuela. Durante la semana trabajaba en el campo, pero los fines de semana lo veíamos pasar a toda velocidad, montado en su moto, perforando el silencio de la siesta. Parecía un hombre domando un enorme toro azul niquelado que se resistía levantando polvareda y echando bufidos por el caño de escape. Muy bien. Interesante, ¿no? Cómo cambiamos de esta realidad europea
a la actualidad, al siglo XXI en Argentina. Entonces me parece interesante pensar cómo aparecen esos escenarios que decíamos cotidianos en este texto, ¿no? Lo de la abuela, la casa de la abuela como un lugar, ¿no? Con un montón de carga significativa para la familia y para los personajes. Por otro lado, la idea de la siesta, ¿no? Sí. Como que da cuenta de la cultura, ¿no? La cultura nuestra de la siesta, de irnos a dormir un rato, como momentos importantes para que pensemos en esto, ¿no? ¿Qué aparece de la vida cotidiana? Otra cosa que me parece importante marcar es este personaje, el Buey Martén, ¿no? Que no tenemos su nombre y apellido, puede que sea como este apodo que recibe el personaje que va en la moto, como un personaje puntual y que le llama la atención a la gente de este pueblo, ¿no? Para que veamos cómo se empieza a construir el ámbito de la vida cotidiana. Y, súper importante, me parece marcar esto que dice, las bocas del diablo o el cruce de la muerte. Cómo empezábamos a llamarle a ese lugar, ¿no? Esta idea de donde hay muchos accidentes de tránsito, ¿no? Claro. Cómo se empieza a construir todo un mito en esta zona que parece peligrosa. Porque cuando hablamos de la vida cotidiana, no solamente hablamos de lo que hace la gente, sino también pensamos en las culturas, en las creencias que aparecen de estos personajes y cómo se van condimentando la Pero historia. además ella está incluida, ¿no? Ella lo conocía al buey. Muy Le bien. empezábamos a decir así a este cruce. Sí, vamos a ver acá que hay una narradora que se hace presente. Todavía no tenemos el nombre, un dato concreto de ella. Recordemos que estamos leyendo un fragmento de una novela, pero como bien marcás, ya aparece una narradora que cambia con esta, porque Claro. forma parte de este universo. Claro, claro. Bueno, leo el segundo fragmento Sigamos que me con el- marcaste. sí. Vamos. Los domingos al mediodía comíamos en casa de la abuela. Mi padre nunca venía, era jugador de fútbol en el Club San Jorge y ese día eran los partidos. La noticia del accidente se esparció con rapidez. Cuando llegamos a lo de la abuela, nadie hablaba de otra cosa. El Sergio había ido en bicicleta hasta las 4 Bocas. Dijo que el buey había barrido el asfalto con los sesos. Muy bien, avanzamos un poquitito más en la historia de este personaje, ¿no? ¿Qué le pasó al buey? Y aparece otra vez acá los domingos al mediodía, ¿no? Como este rito que se va creando en este momento especial de la semana donde se reúne la familia, ¿no? Para que, siempre digo lo mismo, ¿no? Veamos cómo se va creando la vida cotidiana de estos personajes. Y me parece importante también marcar, ¿no? Esta expresión que aparece el Sergio. Si bien es un sustantivo propio y no tendría que llevar el artículo, cómo esto da cuenta de la oralidad y de los modismos que se utilizan en este territorio o en diferentes territorios para referirse a alguien. Para que tengamos en cuenta cuando decimos, bueno, ¿cómo aparece el lenguaje? Claro. Bueno, tiene que ver con tomar estas expresiones de la oralidad y ponerlas en el texto, no modificarlas. Claro, si la autora dijera, lo voy a hacer estrictamente correcto según marca mi lenguaje, mi idioma, no pondría el Sergio, pero ella elige dejarlo, a pesar de que es un error en realidad gramaticalmente, para demostrar que así se habla oralmente, para que vos te sientas metido en esa reunión, ¿no? Exactamente, tiene ese efecto de, recordemos que un conceptito que quizás no dije al principio, ¿no? La idea de lo verosímil, ¿no? Cómo se Claro. construye esta idea de lo real en los textos. Bueno, el lenguaje oral, el lenguaje coloquial de los pobladores, lo metemos en nuestro relato para dar cuenta de eso. Bien, buenísimo. Bueno, voy con el tercer fragmento que me marcaste, Dale, que Mica. este es mi favorito. La abuela y mi madre fueron al velorio recién a la medianoche. Siempre iban a los velatorios a esas horas. Decían que entonces el muerto quedaba solo, pues todos se iban a dormir un rato, y que era una cosa muy triste, que debía ser muy triste para el finado quedarse solito tan de repente en su primera noche de muerte. Mi mamá aún conserva esa costumbre. Dice que solo entonces, en la sala casi vacía, uno puede despedirse del muerto con tranquilidad. Cuando se retiran las lloronas exhibicionistas, cuando se acallan los comentarios impertinentes. Dice que las flores, dice que a esa hora el aire se limpia del perfume pesado de las flores y flota el olor de la madera lustrada del féretro, del café recién hecho que preparan los empleados de la funeraria, de la cera de las velas de la capilla ardiente. Es un momento íntimo, dice, donde la muerte se despoja de exageraciones y se torna genuina, natural. Algo que le está pasando a otro, es cierto, pero que tarde o temprano nos va a suceder. ¡Wow! Muy bueno. Sí. Y me parece como acá, ¿no? Aparecía la casa de la abuela, ¿no? El domingo de la casa de la abuela como algo súper esperado y jovial, y cómo aparece, ¿no? La escena de un velatorio.
¿no? Que también forma parte de la vida cotidiana, para pensar cómo la vida y la muerte aparecen en estos relatos, y no solamente que aparecen así, sino que nuestra narradora, que es una niña, la que nos está contando esto, cómo toma estos datos, ¿no? Lo que le dice la mamá, la importancia de este momento común, ¿no? No solamente de común, sino de despedida también y de respeto, para que pensemos cómo van apareciendo esas creencias populares, esas creencias que forman parte de la cultura, y cómo en el relato, a través de la escena de un velatorio y de una persona que va a verlo, nos habla de la vida y de la muerte en realidad, ¿no? Y de todo lo que nos va a pasar, para que pensemos que no solamente es la realidad inmediata en tanto material y concreta, sino también las cuestiones humanas que tienen que ver con las emociones y cómo pensamos la vida y la muerte. Claro, las costumbres, los hábitos, y de paso te describe toda la escena del velatorio que, bueno, nos resulta bastante natural, pero a lo mejor a alguna persona de otro país los velatorios son distintos allá. Exacto. Sí, puede ser, ¿no? Por eso me parece importante que Selva es una escritora argentina y cómo nos está reflejando nuestras culturas, de la sociedad nuestra, ¿no? Cómo fue cambiando este momento, el contexto. Bueno, bárbaro. ¿Podemos hacer un punteo, una conclusión de todo lo que vimos hoy, Mica, que estuvo buenísimo? Sí. Empezamos con el movimiento, el realismo literario de siglo XIX en Europa. Dijimos que se pretendía dar cuenta de la realidad en su totalidad, los tipos de textos con los que trabajaron, la novela y el cuento, y cómo a través de un narrador, generalmente en tercera persona, dan cuenta de esta realidad, el contexto de urbanización, de migraciones del campo a ciudad que se estaba viviendo en Europa, con personajes tipo, es decir, que representan a la sociedad. Después avanzamos y vimos qué llegó del realismo al arte plástico. Hablamos del autor Berni y cómo a través de ciertos cuadros de Juanito Laguna y Manifestación que pudimos ver, aparecen reflejados ciertos personajes de sectores populares, los trabajadores y los niños, y cómo da cuenta a través del arte, del uso del collage, de la crisis social que se estaba viviendo en esos momentos en Argentina en 1930. Después volvimos a avanzar en el tiempo y nos fuimos otra vez a Italia a ver el contexto de posguerra y final de la Segunda Guerra Mundial, para ver el neorrealismo italiano, una nueva escuela que aparece dentro del cine muy importante, en donde la producción cambia, la cámara sale a la calle a mostrar cómo está la ciudad, cómo está el país, y aparecen los actores comunes, es decir, no son ya las estrellas de cine, y esto lo que hace es una mayor empatía, una mayor conexión con el espectador. Claro. Después nos fuimos a Argentina para ver que acá también en nuestro cine nacional podemos encontrar ciertas características del realismo, que tiene que ver con los sectores sociales que se ponen en escena, a las personas a las que se les da voz, y avanzamos finalmente hasta la literatura contemporánea para pensar qué influencia tiene el movimiento realista en tanto temática hoy en día. Vimos cómo aparece la escena de la vida cotidiana, de personajes comunes, y cómo el lenguaje es clave para dar cuenta de ellos, ¿no? Para poder construir la historia. Bueno, bien. ¿Y a qué no saben lo que tenemos ahora? Algo re lindo. Una entrevista vamos a hacer ahora, pero no con cualquier persona. Primero les quiero decir que Mica dice que el siglo XXI es el siglo de las escritoras mujeres. Punto número 1 a tener en cuenta. Punto número 2. Acabamos de leer fragmentos de una novela y tenemos a la autora en línea. ¿Lo pueden creer? Una de las autoras más importantes del momento en la Argentina es Selva Almada. Ella nació en Entre Ríos, por ahí algo de eso había en su texto. En 1973 escribió poesías, cuentos, novelas. Estudió en el Instituto de Enseñanza Superior de Paraná, Entre Ríos, el profesorado de literatura. Publicó todo tipo de crónicas, novelas, cuentos, e incluso irrumpió en la no ficción en 2014 con el libro Chicas Muertas, un libro de crónicas sobre femicidios en las distintas provincias argentinas en los años 80. La tenemos en línea y la vamos a saludar. Selva Almada, bienvenida a Seguimos Educando. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estamos hablando de realismo y de cómo se construye la realidad en estos textos. Para vos, en este tipo de textos como el que leímos recién, Niños, ¿es importante que se refleje la realidad? En realidad, o sea, yo sí hago una literatura como muy cercana
a la realidad, bueno, a personajes o a situaciones que podemos reconocer fácilmente en la experiencia de cada uno o en lo que vemos a nuestro alrededor. Pero me interesa más que nada un realismo que siempre está un poco interferido por otras cosas. Creo que Niños es un buen ejemplo porque también al contar el mundo de la infancia, ahí aparecen muchos elementos mágicos o fantásticos que tienen que ver con el universo de los niños y las niñas, justamente, con los juegos, con la imaginación. Y en textos y en otros textos míos que por ahí no tienen esa impronta de la infancia, también me gusta que siempre aparezcan otros elementos. De repente es el elemento religioso, como en la novela El viento que arrasa. De repente son los fantasmas de los padres muertos que vuelven en Ladrilleros, que es otra de mis novelas. Es decir, me interesa el realismo, pero siempre un poco corrido o un poco fuera de foco, un poco atravesado por esas otras cuestiones que también pueblan nuestras vidas, sobre todo de las personas que nos hemos criado en el interior del país, donde las leyendas, donde lo fantástico, donde el sincretismo religioso está muy presente todo el tiempo y ahí conviven, qué sé yo, los curanderos, los duendes, con cosas más, con cosas de la absoluta realidad. Yo siempre digo que un poco en el interior, o bueno, por lo menos de la manera en la que yo me he criado, la realidad tiene siempre como un doble fondo, como esos baúles que tienen doble fondo y que esconden abajo. Entonces como hay una superficie que podríamos llamar la realidad y después un doble fondo donde circulan todas estas cosas que después también circulan en mis relatos. Como quebrando, como rompiendo un realismo puro y duro. Está buenísimo. Mica, ¿querés preguntarle algo? Sí. ¿Cómo se da el proceso, ¿no, de selección de los personajes al momento de escribir una novela o de escribir un cuento, ¿no? Pensando en tu proceso de escritura, ¿no? ¿Cómo lo llevas a cabo, las historias que vas a contar, a quiénes le vas a dar voz? En realidad, no siempre aparece el personaje primero. A mí en general se me aparece antes una pequeña escena que a veces ni siquiera está poblada de personajes. A veces es una atmósfera o es un paisaje a donde después hay que ponerle personajes encima. O una situación. Muchas de las historias que yo escribí tienen como disparador una anécdota que alguien me ha contado. Y entonces la construcción del personaje no es algo anterior, sino que un poco se va haciendo o se va construyendo o van apareciendo los personajes a medida que voy escribiendo. Pero en general me pasa con todo así, no suelo tener un plan de qué es lo que voy a escribir, sino que aparece primero una sensación, algo que me interesa, un clima, una voz, y bueno, y ahí empiezo a buscar y a ver qué es lo que, como a mí me gusta decir, como tirar del hilo, e ir viendo qué es lo que va apareciendo. Casi como si fuera el proceso de lectura, ¿no? Cuando nos adentramos en un relato, bueno, nos vamos enterando de lo que va sucediendo a medida que vamos leyendo. Y un poco a mí con la escritura me pasa eso, como que yo misma me voy enterando de qué es lo que estoy escribiendo mientras lo voy escribiendo. Está buenísimo. ¿Y cómo es el proceso de la identificación con los personajes? ¿Vos pensás en personajes con los que la gente se puede identificar? ¿Les ponés modismos, características como para que el que está leyendo y se crió en un ambiente parecido al tuyo se sienta identificado? Bueno, en general yo creo que quienes escribimos siempre estamos un poco, armamos así como especies de Frankenstein a la hora de armar personajes sacando cosas de personas reales con las que nos hemos cruzado en la vida en algún momento. Entonces los personajes terminan siendo como construcciones ficticias, ficcionales, pero de retazos de personas reales. Por lo menos a mí me sirve mucho para construir los personajes
la construcción del personaje, pensar en mi propia experiencia o mis vínculos con otras personas que tengan que ver con ese personaje. Después lo de los modismos, las jergas, los giros, los dichos, que bueno, son cosas que yo uso mucho en mis textos, no tienen tanto que ver con una cuestión de identificación o de darle realismo al personaje, sino con una búsqueda que yo llamo más poética y que tiene que ver más con la música y con el sonido de las palabras. Y ahí también yo armo estos Frankenstein, porque entonces, en esta novela de la que hablé hace un ratito, que es Ladrilleros, o que mencioné, creo que ahí es donde yo me propuse trabajar con un lenguaje o explorar más una serie de lenguajes y transformarlos en una jerga para la novela. Y ahí también hay un poco de todo, o sea, hay un poco, la novela transcurre en el norte del litoral, ahí en la frontera entre norte de Santa Fe y sur de Chaco, entonces hay un montón de palabras o de maneras de decir de esa región, pero también mezcladas con cómo hablábamos cuando yo era chica en Entre Ríos, que no es de la misma manera que se habla 30, 40 años después. Y también hay un poco de la jerga de los jóvenes del conurbano bonaerense de los años 90. Entonces también son, o sea, por eso digo que me gusta el realismo interferido, o sea, no me interesa tomar tal cual ni los modos de decir, ni la oralidad, ni tampoco los personajes, ni tampoco las situaciones. Siempre es, bueno, tiene sí una pata en lo real, pero todo eso siempre interferido y construido y artificioso, porque de última la literatura es eso, es el artificio, ¿no? Claro. Y en cuanto a la crítica social, que era un objetivo de aquel realismo originario, ¿vos la sostenés también? ¿Es la idea de tus textos? No es la idea principal, porque tampoco me gusta mucho pensar en los temas antes de la escritura, o sea, el tema o de qué se habla o qué es lo... Sí, bueno, de qué se habla en la novela es como que también aparece un poco en el transcurso y no es lo que más me interesa, pero sí ahí aparece. Sí aparece sobre todo porque los personajes que abordo siempre tienen que ver por ahí con las clases más marginadas o con las clases rurales o con los trabajadores. O sea, mis personajes en general hacen trabajo físico y casi no tienen un trabajo intelectual. Entonces, bueno, eso aparece, pero aparece casi te diría de manera espontánea como una parte más en la construcción de los personajes. No está antes la crítica social que la historia, que la anécdota, que la trama que yo haya querido contar, aunque sí, por supuesto, aparece, como aparecen otros temas, como los vínculos familiares, como las relaciones entre las personas. Claro. Pero no hay una intención primera de denuncia. Claro, claro. O sea, sí aparece porque tiene que ver con el universo de esos personajes. Esto en mis ficciones. Yo tengo un trabajo de no ficción que se llama Chicas Muertas, sí, y que habla de femicidios en la década del 80. Y bueno, ahí sí, ahí claramente la intención al escribir el libro era denunciar la violencia de género y hablar sobre ese tema. Pero bueno, en las ficciones trato de que eso nunca esté en primer plano, pero aparece como aparecen un montón de cosas que a mí me interesan también como persona, o sea, más allá de la escritora. Es decir, cuando una escribe no se desprende, es imposible desprenderse de quién es como persona o de los intereses que tiene en la vida o en el mundo. Entonces, bueno, escribimos atravesadas de todo eso que nos pasa y eso de alguna manera entre líneas, más o menos visible, termina apareciendo en los textos.
Bueno, sí, te quería hacer una pregunta. Quizás pensar qué consejos les podemos dar a los chicos y a las chicas que se están acercando a la escritura o que tienen ganas de empezar a escribir y demás, ¿no? ¿Qué consejos les podríamos dar para quienes tienen la hoja en blanco? Bueno, una cosa que yo yo doy talleres de escritura también, y algo que siempre recomiendo o que me parece que puede resultar útil es llevar una especie de cuaderno de notas, le llamo yo. Entonces, como hacer el ejercicio de escribir todos los días, aunque sea una línea, sobre algo que vimos, sobre algo que escuchamos, que nos llamó la atención, sobre alguna situación que nos pasó ese día, como si fuera una especie de diario íntimo, pero bueno, no tan centrado en nuestra vida, sino en nuestro alrededor y en la observación y en cosas, películas que vimos, sueños, no sé, el sueño, por ejemplo, anotar los sueños. Y ir armando ese cuadernito que me parece que después, a la hora de tener este tema de la hoja en blanco, siempre podemos ir a buscar en el cuaderno algún disparador de escritura de esas mismas notas que tomamos en algún momento. Y después escribir, qué sé yo, a escribir solamente se aprende escribiendo, no hay otra manera, no hay manuales, no hay consejos que valgan, es meterse en la experiencia de la escritura y bueno, escribir y leer también, leer mucho. Quienes escribimos también tenemos que ser, antes que escritores, lectores, me parece. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Selva, por esta charla, por habernos dejado entrar un poco en tu mundo de escritora. Bueno. Y seguramente los chicos lo disfrutaron un montón también, especialmente los que tienen algún bichito ahí que les pica por ese lado. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Selva. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, bueno. Selva Almada, muchísimas gracias. Gracias, Mica. Gracias a vos, Ángela. Bueno, nos vamos a ir al recreo, pero antes, atención, queremos darles información. Para vos que sos un niño, un adolescente, para que ayudes en casa. Y por ahí algún adulto que no sabe muy bien cómo funciona. Bueno, para todos ustedes información sobre trámites. En este caso, cajeros automáticos. ¿Cómo funcionan? A ver si ayudás a tus abuelos, a tus papás, a ver algún adulto que no sabe muy bien cómo funciona. Bueno, información. Acá les enseñamos de todo. Esa es la idea. Ahí va. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera, sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, Caja de Ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca Otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2.300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas.
Seguimos educando, ya se terminó la clase de lengua y literatura, se fue Mica con sus libros y sus autores y llegó Analía para hablarnos de biología. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿Qué tal, Ana? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿qué tema nos trajiste hoy? Hoy vamos a hablar un poco sobre la reproducción humana, la fecundación y la reproducción médicamente asistida. Ajá, bueno, qué interesante. ¿Con qué objetivos? Conocer de qué se trata el proceso de fecundación humana y conocer un poco de qué se trata la ley 26.862 de reproducción médicamente asistida. Bueno, bárbaro. Habíamos visto un poco de cómo funcionaba, ¿no? El sistema genital femenino y masculino. Sí, importante, sí. Sí, importantísimo. ¿Recapitulamos para llegar hasta acá? Dale. Dale. Vamos a empezar por las células, sí. Las células responsables de lo que sería la reproducción humana, que un poquito las habíamos trabajado en la clase pasada cuando vimos sistemas genitales. Y estas células son el espermatozoide, que es una célula, bueno, acá tenemos dos ejemplos diferentes, ¿sí? Que es una célula bastante pequeña, sobre todo en relación al óvulo, que va a estar formada por una pequeña cabeza donde principalmente va a estar el núcleo con su material genético y una cola, ¿sí? O a veces dos, que les va a permitir justamente la movilidad. Ajá. ¿Sí? Y por otro lado vamos a tener al óvulo, que es una célula bastante más grande, que va a aportar todas las estructuras celulares, que por supuesto va a tener el núcleo con el material genético, una membrana plasmática que lo recubre, una zona que se conoce como zona pelúcida, que también va a estar entre la membrana plasmática y la corona radiada, que es como todas unas capas de células que le van a otorgar protección a este óvulo. Bien. Estas son las dos células, digamos, que van a intervenir en el proceso de la reproducción. Bueno, parece una obviedad, pero hay que decir que el espermatozoide viene con el sistema genital masculino, ¿no? El espermatozoide, por supuesto, es la gameta, ¿sí? Que va a producir el sistema genital tradicionalmente conocido como masculino, y el óvulo va a ser la célula reproductiva o la célula sexual producida por el sistema genital tradicionalmente considerado como femenino. Bueno, perfecto. Vamos a ver un material sobre esto, sobre cómo se producen estas células que después, lo vamos a ver más adelante, pueden llegar a lograr la fecundación. A ver. Meiosis es un proceso de reproducción celular que origina células sexuales. A partir de una célula con un número diploide de cromosomas, 2N, se obtiene 4 células hijas haploides, N, cada una con la mitad de cromosomas que la célula madre o inicial. Este tipo de división reduccional solo se da en la reproducción sexual y es necesario para evitar que el número de cromosomas se vaya duplicando en cada generación. El proceso de formación de gametos se realiza mediante dos divisiones meióticas sucesivas. Primera división meiótica. Una célula inicial o germinal diploide, 2N, se divide en dos células hijas haploides, N. Segunda división meiótica. Las dos células haploides, procedentes de la primera fase, se dividen, originando cada una de ellas dos células hijas haploides, N. Bueno, muy bien, profe. Así que conocimos este proceso llamado meiosis. Sí, el proceso por el cual se fabrican, podríamos decir, o se sintetizan en las células sexuales. ¿Sí? Vamos a repasar un poco, ¿te parece, sistemas genitales? Como Dale. para ver, digamos, en dónde, ¿no?, se producen estas células y qué es lo que pasa después. Dale. Habíamos visto en la clase pasada que los óvulos, ¿sí?, van a ser producidos en los ovarios, que decíamos están en la cavidad pélvica, media pélvica, uno a cada lado, es decir, el derecho y el izquierdo. Estos ovarios son glándulas que van a producir, por un lado, las hormonas responsables de los caracteres sexuales femeninos y, por otro lado, los responsables de madurar un óvulo, ¿sí?, que va a desprenderse del ovario y a través de las fimbrias, ¿sí?, esta parte ensanchada de las trompas uterinas, van a ingresar justamente a la trompa para ser alojados allí. Este óvulo dura 24 horas, ¿sí? Es decir, por cada ciclo, hablábamos la clase pasada también del ciclo menstrual y veíamos que por cada ciclo en general se produce un óvulo que generalmente se va alternando. Cuando, digamos, en un ciclo sucedió en el ovario derecho, en el siguiente sucede en el derecho, después en el izquierdo. Este óvulo se produce entonces y decíamos queda alojado allí. Si durante las 24 horas de vida se encuentra con un espermatozoide, puede darse a lugar la fecundación. Sí.
Los espermatozoides, ¿dónde se fabricaban? Se fabricaban en los testículos, ¿sí? Precisamente dentro de los testículos decíamos que existen o están los túbulos seminíferos, que es donde van a producirse, por un lado, los espermatozoides y por otro lado también las hormonas responsables de los caracteres sexuales en este tipo de sistemas genitales, que era la testosterona. Los espermatozoides, una vez que son fabricados, se depositan o se almacenan en los epidídimos, luego son transportados por los conductos deferentes, ingresan a las vesículas seminales, donde se aporta todo el resto de líquido que va a formar parte del líquido seminal, y luego de las vesículas se dirigen a la uretra, donde va a haber otros aportes, decíamos, de la próstata y de las glándulas de Cooper, para que finalmente sean expulsados por la uretra. Bien, ¿sí? Perfecto. Habíamos visto ovulación como Claro. un momento importante de este proceso. Exactamente, necesitamos que suceda la ovulación y que el óvulo se dirija a la trompa uterina para que durante esas 24 horas sea posible o no, de que suceda la fecundación si es que se encuentra con un espermatozoide de este óvulo que va a estar ahí. Bueno, vamos a ver material sobre esto, sobre la ovulación, un proceso de los cuerpos femeninos. A ver. La fecundación del óvulo liberado durante la ovulación da lugar a la gestación de un nuevo ser. El momento de la ovulación depende de cada mujer. Puede ocurrir desde el 8º día del periodo hasta el día 20. El periodo en una mujer se cuenta desde el primer día de la menstruación. Desde allí hasta la siguiente menstruación pasan entre 28 y 31 días. Lo normal es que la ovulación ocurra aproximadamente 14 días antes del siguiente ciclo menstrual. La vida del óvulo no excede las 24 horas. En cambio, los espermatozoides se mantienen vivos entre 4 y 5 días. El embarazo se puede dar si se mantienen relaciones antes de que se produzca la ovulación. Es decir, el tiempo para embarazarse puede ser de 4 o 5 días. Se pueden detectar ciertos síntomas que nos indican que se está ovulando. Aproximadamente 3 días antes del día de la ovulación, la mucosa cervical se hace más abundante, la cual facilitará el ascenso de los espermatozoides. El deseo sexual se incrementa. Hay dolores o molestias por la parte baja del abdomen y dolor en los pechos. Al producirse la ovulación, el óvulo es captado por las trompas uterinas, con movimientos contráctiles rítmicos que promueven un desplazamiento hacia el útero. La concepción se produce cuando un espermatozoide se fusiona con el óvulo. Bueno, profe, entonces ya tenemos el óvulo en la trompa uterina y ahí es donde se produce Donde la puede fecundación. producirse, claro, la fecundación. Bien. Si la fecundación ocurre, ¿sí? Ahora vamos a pasar a este dibujito que está acá, ¿no? Acá sucedió la ovulación. Si la fecundación ocurre, es decir, se encuentra el espermatozoide con el óvulo y el espermatozoide logra volcar su material genético, lo que vamos a obtener como producto es lo que llamamos cigoto o huevo, ¿sí? Que es la célula recién fecundada donde ambos materiales genéticos se fusionan. Esta célula va a comenzar a duplicarse, ¿sí? y digamos, después de las primeras 24 horas va a dar origen a 2 células y estas 2 células a su vez van a dar origen a otras 2, es decir, 4 en total, y estas a su vez se van a volver a duplicar y así cuando estamos en el estadio de 8 células, a este conjunto de células lo llamamos mórula. ¿Sí? Voy a poner acá 8 células. ¿Sigue siendo un cigoto también, no? No, ya, por eso ya recibe otro nombre. Okay. Sí, mórula. Una célula. Una célula es cigoto. Sí. Y ya cuando son 8 ya se llama mórula. Se llama mórula. Y cuando estas células continúan duplicándose, ¿sí? Y ya hablamos aproximadamente en un estadio, digamos, en el día 4 aproximadamente, estas células continúan duplicando y duplicándose, vamos a llamarlo a esto blastocisto. Blastocisto. ¿Sí? Blastocisto. Bueno, ya en realidad acá... ¿Blastocisto falta? Sí, blastocisto. ¿Te puedo Acá borrar, este profe? número Perdón, de células, sí. que faltó la S. Faltó la S. Así lo ponemos bien. Blastocisto. Es muy difícil escribir y hablar. Sí, no, sí, es algo que se me complica bastante. Bien, sí, blastocisto, entonces
acá ya va a iniciar un rápido proceso de división celular, ¿sí? Que va a empezar estas células van a empezar como a diferenciarse dentro de este conjunto de células hasta que se va aproximadamente en el día 8, 9, a veces en el día 7. Después de la fecundación, ¿no? Después de la fecundación, siempre sí, va a comenzar a dar lugar al proceso de implantación. Bien. Sí, sería lo último. Implantación. Que ahora vamos a seguir viendo. Exactamente. Pero primero, cuando la profe lo termine de escribir, implantación. Ahí está. Será el momento de hacer un breve recreo porque queremos salir un poco a nuestro patio imaginario a ver el sol y enseguida seguimos aprendiendo sobre fecundación. Ahí está, recreo, ya venimos. Se terminó el recreo, seguimos educando, estamos en clase de biología. ¿Te acordás? Estábamos viendo células sexuales y habíamos llegado a cuando se encuentra la fecundación. Exactamente, sí. La fecundación entonces va a ser el proceso mediante el cual el óvulo y el espermatozoide fusionan sus núcleos para dar origen a un nuevo ser vivo. A ver, vamos a repasarlo entonces. Lo tenemos por escrito para que se fije bien. ¿Qué es la fecundación? ¿Qué es la fecundación? Nos está explicando la profe Analía. Mira, la fecundación es el proceso mediante el cual el óvulo y el espermatozoide se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo. Bueno, perfecto. ¿Qué más nos vas a contar de la fecundación? Decíamos entonces que luego de la ovulación pasaban 24 horas, ¿sí?, que tiene de vida este óvulo para que suceda el proceso de fecundación. Si entonces este óvulo se encuentra con un espermatozoide, va a iniciarse, es como que vamos a poner la lupa ahora en el proceso de fecundación en sí mismo. Entonces, el espermatozoide, o varios espermatozoides, en realidad acá hay que decir que no es que va a llegar un único espermatozoide a encontrarse con el óvulo, van a llegar muchos espermatozoides, ¿sí? Todos esos espermatozoides, entonces, con lo primero que se van a encontrar, decíamos hace un rato, es con lo que se conoce como corona radiada, que es como varias capas de células que rodean a el óvulo, ¿sí?, y que les van a conferir cierta protección. Entonces, los espermatozoides, la primera barrera que van a encontrarse va a ser esa. Sí. Van a poder ingresar por esa barrera justamente por una acción cooperativa, es decir, trabajando todos juntos y con el movimiento de sus colas van a lograr atravesar toda esta capa celular. Allí se van a encontrar con lo que se conoce como zona pelúcida, que es como una segunda barrera. ¿Sí? Acá está simbolizado de color como más celeste o azul, podríamos decir. Cuando se encuentran con esta zona, para poder degradar esa capa, porque el objetivo del espermatozoide es lograr ingresar al óvulo, ¿sí? Entonces, para poder degradar esa zona pelúcida, los espermatozoides en su cabeza, que acá lo vemos como con un color un poco más oscuro, tienen unas vesículas llenas de enzimas hidrolíticas, que van a degradar esta zona, ¿sí? Para poder entrar. También va a ser por acción conjunta de varios espermatozoides. A su vez, esta zona pelúcida también es muy importante porque es una barrera especie específica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a permitir el ingreso de un espermatozoide que sea de la misma especie, ¿sí? ¿Esto pasa con todos los mamíferos? Esto pasa con todos los mamíferos, excepto en algunos casos donde existen híbridos, ¿sí?, en la naturaleza, que son mezcla de dos especies, como la mula. Como la mula, sí, que son mezclas de dos especies. Pero en general esto funciona, podríamos decir, casi a la perfección, ¿sí? Bien, una vez que esto sucede entonces, un espermatozoide, ahora sí, el primero que entra en contacto con la membrana plasmática que recubre el óvulo, es el espermatozoide que va a terminar de desencadenar una serie de reacciones, logrando que esa membrana se vuelva impermeable al ingreso de otro espermatozoide. Esto lo que asegura es que suceda el ingreso de un único espermatozoide dentro del óvulo y no más, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que eso sucede, ahí sí se fusionan las membranas de ambas células y el espermatozoide puede volcar su núcleo, ¿sí?, su material genético, dentro del óvulo. Ajá. Perdón. Del núcleo del óvulo, ¿no?
en realidad dentro del citoplasma, para que después esos dos núcleos, ¿sí? que hay un estadio, digamos, previo en este que hablábamos antes de cigoto, ¿sí? Donde es la célula recién fecundada, estos núcleos pasan a nombrarse como pronúcleos hasta el punto en el cual llegan a acercarse y a intercambiar y a mezclarse este material genético, dando origen justamente a la formación de este cigoto. ¿Sí? Este huevo cigoto. Bien. Después, bueno, volvemos un poco entonces a este proceso que hablábamos antes, ¿no? El huevo recién fecundado entra en un proceso de división celular hasta llegar aproximadamente al estadio de 6 o 7 células, 6 o 7 días, ¿sí? De muchas células que empiezan a diferenciarse, ¿sí? Ya no es un cúmulo de células todas mezcladas, sino que empiezan a diferenciarse de una determinada manera, porque algunas de estas células van a dar origen, digamos, la masa celular interna va a dar origen a lo que va a ser el embrión, y todo el resto de las células que van a empezar a ubicarse como si fuera alrededor van a dar origen a la placenta. Es decir, a nutrir y a darle protección a este embrión. Bien, perfecto. Bueno, hay más material que tenemos. Nos gusta mostrarles material para que les vaya quedando fijo de distintas maneras. Se los explica la profe, lo vemos en un video, todo para que aprendan, para que entendamos mejor. A ver este material sobre la fecundación. Para asegurar la continuidad de las especies se requiere de la reproducción. El proceso de la fecundación comienza con la unión de dos células sexuales, una masculina y la otra femenina, que forman un nuevo ser. La fecundación varía de una especie a otra, pero siempre hay 4 etapas principales. El espermatozoide se une a la zona especial, una barrera específica que solo reconoce los gametos masculinos de la especie. Por la liberación de enzimas llamadas lisinas, el espermatozoide avanza por la zona. Inmediatamente comienza el reconocimiento de los gametos en una interacción más específica en que participan proteínas receptoras. Una vez que la zona ha reconocido a un gameto masculino, se produce la ruptura de la cabeza del espermatozoide y la fusión de las membranas de ambos gametos, lo que permite el ingreso del espermatozoide hasta el citoplasma del ovocito 2. El ingreso del gameto masculino es rigurosamente regulado. Si ingresaran muchos espermatozoides, ocurriría la muerte del cigoto o habría un desarrollo anormal. Esta fase dura unas 12 horas. Mientras el pronúcleo masculino aumenta de tamaño y la cromatina se descondensa, el núcleo del ovocito 2 completa la segunda división meiótica. Solo en el estado de 2 células se forma un núcleo diploide verdadero. Una vez que la fecundación se ha completado, se suceden cambios metabólicos en el citoplasma del cigoto, que resultan clave para el desarrollo embrionario. Bueno, bárbaro, clarísimo todo, pero igual, ¿me volvés a contar qué pasa después de la fecundación? Dale, decíamos entonces que la fecundación va a suceder en la trompa uterina. ¿Sí? Esto es importante decirlo porque a veces se piensa que sucede dentro del útero, ¿sí? Y sucede en la trompa uterina, así es que sucede, claramente. Bien, entonces este óvulo con este espermatozoide que se encontró va a dar origen, decíamos, a el huevo cigoto, que va a durar aproximadamente 24 horas, luego va a reproducirse, es decir, va a dividirse en dos, dando origen a 2 nuevas células que a su vez se van a reproducir, se van a dividir, van a ser 4 células, 8 células y así sucesivamente, pasando por los estadios de mórula y blastocisto, para que al cabo del día 7 u 8 aproximadamente se dé a lugar el proceso de la implantación. ¿Sí? El proceso de la implantación va a suceder cuando, decíamos, este conjunto de células empieza a diferenciarse, a especializarse, es decir, cada una de distintas líneas celulares van a formar como zonas específicas que van a dar lugar a la formación de cosas diferentes. Y entonces este blastocisto va a acercarse a la pared del útero, que decíamos la clase pasada, es el endometrio, ¿sí? Que a raíz de las hormonas justamente del ciclo sexual va a estar muy engrosada, muy vascularizada, justamente para dar lugar a la posible implantación, y que este blastocito entonces comience a incorporarse empujando dentro de la pared del endometrio hasta que finalmente completamente ingrese, ¿sí? Y podemos decir que culminó el proceso de la implantación de este embrión. Bueno, bien, bárbaro. También vamos a ver otro de los aspectos a los que se refería Analía cuando empezó su clase, que es qué pasa cuando no se puede producir esta fecundación. ¿Qué pasa cuando no se produce la fecundación? A ver.
Hay diversos motivos que pueden interferir en la fecundación tanto en la mujer como en el hombre, ya sea por cuestiones hormonales o por cuestiones genéticas. En el caso de la mujer, algunas causas que impiden la fecundación pueden ser el desajuste hormonal, irregularidades del ciclo, la falta de maduración de los óvulos, sustancias presentes en la vagina que matan a los espermatozoides o la obstrucción en las trompas de falopio. También puede ocurrir que los problemas estén relacionados con la anidación. El cigoto no se implanta o se implanta, pero posteriormente se desprende y entonces sucede un aborto natural. En el hombre se pueden dar la impotencia o la imposibilidad de mantener el pene erecto en el momento del encuentro sexual. Por lo tanto, no logra la penetración vaginal y posterior eyaculación. A veces sucede que el problema está en la falta de movilidad de los espermatozoides o en la cantidad producida, entonces no llegan hasta el óvulo. Si los óvulos o los espermatozoides presentan alteraciones o mutaciones genéticas, estas pueden impedir la fecundación o, si se logró la formación del cigoto, su posterior inviabilidad. Bueno, y aquí, Analía, encontramos las técnicas de fertilización asistida, ¿no? Sí. En Argentina, desde junio del 2013, tenemos la ley 26.862. Lo voy a escribir acá, si no queda raro, ¿sí? Que es de reproducción médicamente asistida, ¿sí? Esta ley lo que va a hacer es garantizar el acceso al sistema de salud de las personas que no puedan producir la fecundación, digamos, del modo tradicional, por decirlo de alguna manera. Y entonces esta ley lo que va a permitir es que estas personas puedan tener estos tratamientos, ¿sí? El que sea que necesiten. Sí, porque hay distintas dificultades, a veces tiene que ver con alguno de los dos cuerpos, ¿no? A veces el hombre, a veces la mujer. Sí. Hay distintos problemas. Sí, hay distintos inconvenientes o a veces hay un deseo por ahí de maternidad y no hay una pareja. Digamos, hay como un montón de posibilidades. Claro. Que esta ley de alguna manera lo que va a hacer es garantizar que todas las personas que quieran, digamos, tener un hijo o una hija lo puedan hacer garantizados, digamos, por la ley, ¿no? Por el Estado. Es decir, que con cobertura pública o con cobertura privada, incorporado al programa médico obligatorio, se va a brindar del acceso a todas las técnicas necesarias para estos procedimientos. ¿Hay muchos tipos de tratamiento? Hay varios tipos de tratamientos. En general se dividen en de alta y de baja complejidad. Por ejemplo, de los que suelen ser más conocidos de alta complejidad tenemos la fecundación in vitro, que es cuando esto sucede completamente durante, digamos, toda la primera parte en un laboratorio, es decir, se toma una muestra de un óvulo previamente seleccionado, un espermatozoide previamente también seleccionado y en in vitro justamente se realiza la fecundación y aproximadamente en este estadio, ¿sí? Es que se incorpora dentro del útero para su después implantación. Y por otro lado tenemos la fertilización asistida, que es de baja, es un procedimiento de baja complejidad, que es durante la ovulación de la mujer, que eso por supuesto está controlado, digamos, de la persona con útero, está controlado, se insemina, ¿sí? Artificialmente se introducen espermatozoides previamente seleccionados. A estas técnicas pueden acceder todas las personas mayores de 18 años, digamos, independientemente de su orientación sexual. Es decir, no está específicamente pensado para parejas heterosexuales. Bien, buenísimo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Analía, por esta clase. No, la verdad que ¿nos querés dejar las palabras claves antes de despedirte? ¿Cómo no? Bueno, palabras claves, sí. Sin ninguna duda, fecundación, sí. ¿sí? La ley 26.862, que rige en Argentina desde el año 2013, que es la ley de reproducción, voy a poner acá, reproducción médicamente asistida. Y algo importante para decir también en este sentido es que alcanza con que las personas brinden su consentimiento informado, ¿sí? El consentimiento informado forma parte de otra ley que tiene que ver con los derechos del paciente en relación a la atención en salud, que implica que todos los profesionales de la salud nos tienen que explicar, ¿sí? De qué se tratan los tratamientos, cuáles son los beneficios, cuáles son los posibles, digamos, como los pros, los contras, los efectos adversos, las molestias que puedo llegar a tener en relación a mi situación de salud en particular.
identificar desde el punto de vista médico o en la atención integral qué es lo que el sistema piensa tal vez que sería lo más adecuado para mí, y en función de esa información yo en libertad poder tomar la decisión de cuál es el tratamiento en tal caso que elijo o si lo elijo o no. ¿Sí? Está bien. Así que también consentimiento informado me parece que es una palabra clave en la clase de hoy. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Analía, por No, de todo. nada. Muy útil siempre tu información. Muchas gracias. Bueno, se va Analía, se termina la clase de biología y vamos a ir a un recreo. Pero atención, porque en un rato viene Darío Stanraiver, nuestro filósofo mundialmente reconocido, aquí a darnos una clase de filosofía. Enseguida nada más, pero primero recreo. Ya venimos. Muy bien, seguimos educando. Momento de la clase de filosofía con nuestro genial filósofo que es parte de este proyecto, Darío Stanraiver, mundialmente famoso. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Siempre quiero decir que sos mundialmente famoso. Primero porque es verdad. Segundo porque te queremos un montón. Nos encanta que estés acá. Gracias. En nuestro mundo, digamos mundialmente, viste, cuando uno dice el mundo de alguien, que no necesariamente es el planeta, ¿no? Claro, es cierto. Es un mundo de la gente a la que le interesa la filosofía. Bueno, y a propósito de filosofía, ¿qué tema nos trajiste hoy? Quería hablar un poco sobre la identidad. Ajá. Un temazo, ¿no? Porque, digamos, por muchas cuestiones que tienen que ver, bueno, primero como personas, es un tema que nos atraviesa, que tiene que ver con tratar de saber quiénes somos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar filosofía, lo primero que aprendes es, en la filosofía antigua, que algo de eso hablamos ya en los programas anteriores, una famosa inscripción que había en el oráculo de Delfos que decía, conócete a ti mismo, Ajá. ¿no? Y a mí siempre me impactó esa frase porque es como conocerme a mí mismo, ¿sí? Es como tratar de definirme a mí quién soy, más allá de lo que otros dicen de mí, ¿no? Porque en general uno vive como medio adentro de múltiples espejos, como que uno en realidad es lo que otros dicen de uno, ¿no? Claro. Y es muy difícil ese reconocimiento de uno mismo, sobre todo porque en la práctica de conocerse a uno mismo no necesariamente uno alcanza un resultado final, ¿sí? Yo con el tiempo siempre creí que iba a encontrar, era un proceso que iba a tener como, digamos, un punto final, que me iba a terminar de conocer a mí mismo, hasta que me di cuenta, claro, Ángel, hasta que me di cuenta que es un proceso interminable, ¿no? En realidad que cuando uno se conoce a sí mismo, ve que uno está reinventándose todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es primero una de las primeras impulsos, ¿no? Para hablar del tema de la identidad. Entender que no necesariamente hay un punto de llegada. Nosotros tenemos mucho esa carga. Tenés que saber quién sos, tenés que saber qué carrera estudiar, tenés que saber qué es lo que te gusta y lo que no. Y todo eso, como el famoso río de Heráclito. Claro, te iba a vimos decir, aquí, Heráclito diría que ninguno de nosotros es lo mismo siempre. Tal cual, tal cual. Y es como reconocer ese devenir que somos. Sobre todo, además te agrego, porque hay un mandato. Tipo, tenés que saber quién sos, ¿entendés? Y ese mandato suele como prefigurarnos en lugares previos, como que cuando te exigen que tenés que saber quién sos, te dan previamente, como si fuese un supermercado, una cantidad de productos, de marcas, de estereotipos donde vos tenés que encajar. Entonces, yo vería con cierta distancia el tema de que la vida trata de terminar de encontrar la identidad como algo definitivo. Me parece que, y en ese sentido me encanta mucho más algo que introdujo la filosofía de género, que la filosofía de género lo que dice es, ojo, no se trata tanto de terminar de saber quién soy, sino de poder escaparme de lo que quieren hacer de mí. O sea, no tanto ir por la identidad como desidentificarme. Siempre me encantó el concepto de desidentificación, porque supone que previamente
nos predirigen a los lugares a los que uno tiene que ir, ¿no? Eso por un lado. Sí, digo, Darío, me siento ese, muy identificada antes de que sigamos avanzando con todo esto, porque yo también me tuve que desidentificar de mi género, de cuestiones también sociales, de dónde había crecido, de dónde había nacido, porque no me representaba ninguna de esas características. Está buenísimo lo que decís, más que quién soy, quién puedo ser, ¿no? Explorar lugares nuevos que no son los que me tocaron supuestamente según la cultura. Ahora, para poder, totalmente, ahora para poder, imagínate a mí con el hecho de haber estudiado filosofía. Claro. O sea, siempre fui el hippie, el raro, el volado, claro, o sea, siempre puesto en lugares. Nacemos puestos en lugares, claro. ¿no? Ahora, lo segundo que te quiero decir es que tomo lo último que vos decís, ¿no? Sí. Para uno poder reinventarse y buscar su propio camino, tiene que partir de algún lugar. Entonces, acá viene otro tema. La identidad es una cuestión cultural. O sea, cuando uno se piensa en esa búsqueda de sentido de uno mismo, digamos, está rompiendo con cierta predeterminación, por decir así. Digo, uno nace de fábrica, viene, digamos, con un cuerpo, viene hijo de determinados padres, y después uno sale, viste que ser hijo, ¿sí? Nosotros que somos padres, Ángela, sabemos cómo nuestros hijos en algún momento, rompen y se van. Digo, sí. La identidad tiene algo que ver con eso, como que uno no puede quedar así como enclaustrado en un lugar para siempre, tiene como que animarse, romper y salir a hacer la suya, pero tiene que saber de dónde viene, porque claro. Es fundamental esa proveniencia, que es la que permite que uno sea muy respetuoso y agradecido con el lugar del que viene para después poder hacer su propio camino. Bueno, te cuento, y vos lo sabés muy bien, que en la Argentina hay un montón de gente que no sabe de dónde viene. Y entonces cuando tiene que pensar su propio recorrido identitario y salir a buscarse a sí mismo por el mundo y a reinventarse, le falta un dato. Un dato que es fundamental, porque, digamos, porque yo creo que justamente toda la información es necesaria para que ese conocerse a sí mismo se pueda desplegar en toda su intensidad y densidad. Esa gente que no sabe quién es uno, tiene que ver con algo que ocurrió en la Argentina en la época de la dictadura, que es que lamentablemente la dictadura tomó, digamos, como política de Estado incluso, el hecho del secuestro de muchos chicos recién nacidos o muy chiquitos que fueron sacados de sus familias originarias y llevados a otras familias que se los apropiaron como si fuesen algo propio. Eso es lo que motivó la búsqueda de una organización que es Abuelas de Plaza de Mayo. Hay muchos organismos de derechos humanos que salieron a dar pelea en relación a esto, pero puntualmente Abuelas de Plaza de Mayo tomó la tarea justamente de trabajar para la recuperación de la identidad de cientos de chicos, de bebés, ¿no? Que nunca conocieron, digamos, de dónde habían surgido, su identidad biológica, su identidad de origen. Y esto siempre lo reitero, la identidad biológica es uno de los tantos aspectos que hacen a la identidad. O sea, si nos quedamos solo con la identidad biológica, estamos fritos, porque no somos solo un cuerpo que proviene de otro cuerpo. Pero para poder trabajar y realizarnos en nuestra identidad, en este ejercicio que decíamos recién, de desidentificación, de búsqueda de uno mismo, digo, nos falta ese dato, tenemos que poder, obviamente, saber de dónde venimos. Bueno, hay muchos chicos que no lo han podido saber y que gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo han podido, a partir de ciertas dudas en relación a su origen, acercarse a Abuelas y recuperar algo de su identidad, ¿sí? Son un montón de nietos recuperados, se los llaman nietos recuperados. Está faltando ahí una generación. Esto generó también mucho trabajo en el ámbito científico,
científico como para poder encontrar mecanismos que garanticen, ¿no? que de algún modo demuestren la filiación, y hay muchísimos chicos y chicas, y este trabajo todavía sigue, porque los chicos que fueron secuestrados fueron negados al reconocimiento de esa identidad. Y eso es un derecho que toda persona tiene, a saber quiénes son sus padres, en qué condiciones nacieron, digamos, si no es como una data que te sacan, ¿viste? Y vivís enceguecida, vivís sin una información, ¿sí? Que es un derecho que tenés vos, yo, cualquiera, a saber de dónde venimos para después saber qué hacer con eso. Claro, además hay gente que los está buscando, ¿no? Y estos alrededor de 130 nietos recuperados, que hoy son adultos, que tienen una edad parecida a la mía, que nací en el 75, hoy tienen sus propios hijos, y algunos, pero de pronto encuentran que tenían hermanos, que tenían abuelos, que tenían tíos, ¿no? Que hay un montón de familiares que los están buscando. No es solo la identidad lo que se les está negando, sino también todos esos lazos afectivos de personas que los buscan hace más de 40 años. ¿Sabes lo que es vivir toda tu vida sin ese dato? ¿No? Es como que no es que te falta un dato menor. Claro. No es que te falta, viste, que no sabes si el día que naciste llovía o no llovía. O sea, lo que no sabes es quién es tu mamá, quién es tu papá. Si naciste en un campo clandestino, con tu mamá atada a la mesa. Y si naciste así, en esas condiciones, digo, ahí hay una carga, obviamente, que después vos decidís qué querés hacer con eso, pero decidís vos. O sea, no es que te lo expropian, ¿no? Me parece que estamos hablando de uno de los hechos delictivos más grosos que sucedió en la dictadura. Todo fue un garrón y todo fue un desastre, pero me parece que acá el secuestro de los bebés es uno de las situaciones más penosas que se vivió, y sobre todo porque todavía hay un montón de chicos y chicas, ya, como decís vos, Ángel, tienen más o menos, no mi edad, más tu edad. 44, 43, 45. Claro. Exacto, y bueno, vos sabés que el trabajo de abuelas es un trabajo muy respetuoso también, ¿no? Digo, es uno a los 40 y pico que de algún modo percibe que a lo largo de su vida hay un dato medio fallido, hay algo ahí que le hace ruido, y por eso se acercan a abuelas, ¿no? O sea, depende de uno, no es que abuela sale a buscar gente así como de un modo, digamos, desesperado. O sea, sí están ahí a la espera de que todos los nietos y nietas que tengan esas dudas puedan de algún modo ir a recuperar ese dato. Después, yo conozco, digamos, un montón de gente jóvenes ya a esta altura. Sí, no sé, no quiero meter la pata porque iba a decir jóvenes, gente, o sea, estoy hablando de gente de tu edad. Adultos. Claro, adultos. Pero viste que hoy a los 40 sos joven. Somos re jóvenes, Darío, dejate de jorobar. Por eso, está bueno seguirlos Pero encontrando porque tienen un montón de vida todavía para poder vivir con su identidad verdadera. Pero que ha pasado de todo, digo, del modo en que después se reinventaron. Lo que pasa que ese dato es un dato ultra necesario, porque además, digamos, y esto ya tiene que ver con otra concepción del mundo, Ángela, digo, Hegel decía algo así como que uno no puede ser libre si la sociedad en la que vive no es libre, ¿no? Sí. Esa especie como a veces de apropiación individualista de tu propia libertad, pensando que no importa el resto, ¿no? Y me parece que, digamos, la historia de todos estos chicos es una historia que no tiene que ver solo con la propia historia de uno, sino con la historia política de este país. Digo, no solo es un caso, ¿sí? La palabra caso a veces suena fea, pero digo, en relación a la identidad, no solo es un reconocimiento de la propia identidad de aquel que descubre que en realidad fue alguien secuestrado, sino que además ayuda a seguir entendiendo lo que pasó en la sociedad en la que vivimos. Porque lo que pasó hace muy poco y no es algo que todavía está resuelto. Digo, se sigue pensando qué pasó. Fue una dictadura cívico-militar, fue una dictadura donde de algún modo los militares hicieron un golpe de Estado, pero hubieron muchos consensos. Entonces es fundamental seguir pensando lo que pasó, y estas situaciones
como las que promueve Abuelas, además de tener que ver con algo concretamente personal de cada uno de los, de los chicos secuestrados que hoy recuperan su identidad, también hace a la identidad del país, a nuestra identidad como comunidad, a tratar de entendernos a nosotros en lo que somos. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por esta clase re linda y muy interesante. Bueno, por favor, un beso. Bueno, un gracias. beso. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, lo despedimos a Darío. Ahora vamos a leer el libro, pero quiero, antes de terminar con este tema de la identidad, contarles además que Abuelas de Plaza de Mayo también contribuyeron muchísimo a la legislación sobre los derechos de los niños. Y esto es muy importante porque además de recuperar a sus nietos, lograron establecer reglas, leyes nuevas que van a servir también para los niños del futuro, que ya están sirviendo. Por ejemplo, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que se firmó en 1989, hay derechos a los que se llegó a través del trabajo de Abuelas también. Y el derecho a la identidad también tuvo un nuevo capítulo en el año 2005 con la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Argentina. Es la influencia de Abuelas en un montón de áreas, entre otras también en los aspectos legales de apoyo a los niños, niñas y adolescentes, a su derecho a la identidad y a todos sus otros derechos en tanto niños. Todo esto ha hecho Abuelas, que sigue buscando a los nietos que faltan. Vamos a leer, ¿qué les parece? Tengo acá el libro del otro día, de ayer, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a seguir leyendo nuestro cuento. El libro es El tambor de seda y otros cuentos esenciales. Recuerden que era un libro, un cuento popular taoísta, que no sabemos el autor. Y vamos a resumir cómo veníamos. La madre de un niño, Wu Chen, le pide que lleve a Ping, el buey de la familia, a pastar a un lugar alejado. Le advierte que tenga cuidado cuando atraviese el estante del dragón. ¿Se acuerdan que lo leímos ayer? Porque ahí había un dragón que controla el destino de los que pasan. Nadie había visto al dragón, pero le dejaban obsequios que él retiraba cuando nadie estaba viendo. Wu Chen recogió brotes de bambú en el camino para dejarle en el altar, pero se cruzó con un vendedor de carbón al que le cambió 2 amuletos por los brotes de bambú. ¿Se acuerdan? Le dio los brotes de bambú, se llevó los 2 amuletos. Seguimos. Wu Chen le entregó los brotes, pero guardó 2 para el altar. El vendedor le entregó los amuletos. Wu Chen se puso uno en el bolsillo y el otro bajo el sombrero y siguió su camino. Un poco más adelante se levantó una fuerte tormenta y cayó una lluvia feroz. Wu Chen temía que el viento le arrancara las orejas. Cuando la tormenta pasó, se secó con la gruesa cola de Ping, pero descubrió apenado que el viento le había arrebatado ambos amuletos. Se cruzó con una anciana que llevaba una canasta de arroz. «Niño, te estás acercando al estanque del dragón. Camina a gatas para que el dragón no te vea», le dijo la anciana. Wu Chen asintió. «Eso haré, abuela, gracias». Odiaba el miedo que sentía, pero ¿y si las historias del dragón eran ciertas? Comenzó a avanzar casi reptando. Depositó los brotes de bambú en el altar, pero de pronto, inquieto, se puso de pie nuevamente. Aun cuando él avanzara reptando y gateando, sería imposible ocultar a Ping. El dragón lo vería. De todos modos lo intentó. Le golpeó las rodillas, lo empujó hacia abajo, pero era en vano. Ping se negaba a agacharse. Wu Chen se sentó debajo de un árbol a pensar. Luego le susurró al oído a Ping: «Si pasamos ilesos el estanque, la gente dirá que el dragón nos concedió buena suerte». Y siguió hablando con Ping en voz muy baja. «Si nos lastimamos, la gente dirá que el dragón nos deseó mala suerte. Querido Ping, es evidente que creer en este dragón nos quita poder. Quedamos tan impotentes como un pájaro o una rama de peral». Entonces Wu Chen recordó las palabras de su madre: «Sé valiente, usa tu ingenio». «Ping», razonó, «si no puedo hacerme invisible reptando, ¿por qué no crecer y parecer enorme? Si el dragón existe, se asustará al ver un niño muy alto». Y se subió al lomo de Ping y allí, de pie, desplegó toda su estatura. Ping comenzó a avanzar lenta y pesadamente. La cobardía de Wu Chen se agitaba en su interior, pero se mantuvo firme. Al pasar por el estanque, se atrevió a mirar y vio que las aguas eran de un azul muy intenso debido a la gran profundidad. Vio rocas blancas, vio carpas doradas, pero no vio ningún dragón. Con el rabillo del ojo atisbó a un zorro que muy sigilosamente se llevaba los brotes de bambú del altar. Entonces se echó a reír de buena gana. Ahora sabía la verdad. El dragón solo existía en la mente de los supersticiosos.
Siguió marchando, muy orgulloso, de pie sobre el lomo de Ping. Llegaron al campo de buena pastura y Ping gozó todo el día de los sustanciosos pastos verdes bajo la caricia del sol. Cuando comenzó a caer la tarde, Wu Chen y Ping iniciaron el camino de regreso. Ahora Wu Chen se sentía verdaderamente valiente. Pasó nuevamente por el estanque del dragón de pie sobre el lomo de Ping. Estaba orgulloso. Usando su ingenio, había labrado su propia suerte. Una vez de regreso, su madre lo abrazó y le dio un plato de arroz. «Cuéntame cómo fue tu viaje, hijo», lo instó. Wu Chen le habló del vendedor de carbón, le habló del vendedor de amuletos, le habló de la anciana, pero no mencionó al estanque del dragón. El estanque del dragón era algo de lo cual no se podía hablar. Era necesario experimentarlo por sí mismo. Bueno, qué lindo, ¿no? Muy bueno el cuentito. Bueno, acuérdense que esta es una propuesta que habla de leer por leer, porque tenemos ganas para aprender, para abrir nuevas ventanas dentro de nuestra cabeza y de nuestra imaginación. Se nos terminó el programa, che. Mañana nos volvemos a encontrar, pero acordate que si querés seguir en comunicación con nosotros, lo podés hacer a través de las redes sociales. Mirá, @seguimoseducando es nuestra dirección en Instagram. En Twitter, @seguimoseduc. Tenemos una plataforma que es la madre de todo este proyecto, que es seguimoseducando.gov.ar. Entrá, navegá, es gratis, no gastas datos y vas a ver todo lo que podés encontrar para aprender y estudiar y también para pasar tus ratos libres. Y por último, si tenés una duda, querés comunicarte con alguno de los profes, lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp. 011-3262-6362, 011-3262-6362. Se nos terminó este programa, pero lo bueno es que mañana a las 11 nos volvemos a encontrar. Gracias por haber estado ahí. Chao.